Hola a todos, buenas tardes. Aló, Bienvenidos a aló. un webinar más. Vamos a apagar micrófonos. Perfecto. Gracias. Bienvenidos a un webinar de Parque Arte. Gracias por conectarse. Hoy tenemos una invitada especial, a Miriam Gastelum, que es directora comercial de la Fundación Coppel. Ella nos va a hablar, entre otras cosas, de un proyecto muy especial y de un festival que se llevó a cabo en Chapultepec. Hay mucho por platicar. Ella nos va a dar todo un recorrido. Yo quisiera presentarla antes y voy a compartirles una semblanza. Con lo joven que es Miriam, justo le digo, parece increíble cómo le da tiempo de hacer tantas cosas. Y les leo cuál es el recorrido de Miriam. Bueno, Miriam Gastelum nació en Culiacán, Sinaloa. Ella es egresada de la licenciatura en Estudios Internacionales por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cuenta con una maestría en Administración por la University College de Londres, gracias a que fue galardonada con la beca Chevening, que otorga el gobierno de Reino Unido. Con 10 años de experiencia, ha colaborado en organizaciones nacionales e internacionales, construyendo sólidos programas y estrategias en materia de inversión social. Entre sus responsabilidades ha sido ejecutiva de negocios internacionales para ProMéxico, líder de proyectos sociales para el Centro de Innovación Social de Alto Impacto del Estado de Jalisco, analista de inteligencia comercial en agroindustrias. Miriam ha tenido la oportunidad de estudiar y trabajar en Brasil, Colombia e Inglaterra, lo que ha contribuido a su pasión y compromiso por trabajar en proyectos estratégicos que beneficien a la sociedad. Actualmente se desempeña como gerente de comunicación en Fundación Coppel, donde colabora con organizaciones de la sociedad civil, gobierno, academia y empresas, promoviendo iniciativas que mejoren la calidad de vida de las comunidades. Quiero compartir que son unos 6 u 8 meses que conozco a Miriam y a todo su equipo, que es un placer trabajar con todas ellas, que de cierta forma se aparejan los objetivos de su fundación con Parque Arte, en la forma de trabajo, en lo que les inspira, verdaderamente en la seriedad con la que toman y el entusiasmo con el que toman sus proyectos. Entonces, la presento con muchísimo gusto, Miriam, gracias por aceptar, por estar en este espacio y bueno, pues muy atentos para escucharte. Creo que tienes silenciado, ¿no? Déjame ver. Yo pongo Listo, ya. Lo que pasa es que como que aquí pusimos mute a todos y ya no me lo podía quitar yo. Pero bueno, aquí estoy. Hola, ¿me escuchan bien ya? Sí, perfecto. Muchas gracias, Ana, por la introducción y muchas gracias a todos los que están conectados. La verdad es que estoy muy contenta de estar acá y contarles un poquito de la fundación y específicamente del proyecto que nos atañe el día de hoy, que es Insecta, un proyecto muy bonito que hicimos en colaboración con el Bosque de Chapultepec en abril de este año. Entonces, felices de estar en representación de la fundación y de todo el equipo. Entonces, si les parece bien, les voy a compartir una presentación. Si tienen alguna pregunta, me gustaría que lo hicieran durante la presentación para que se haga interactiva y si no, pues al final no hay ningún problema, pero me interrumpen con muchísimo gusto. Feliz de responder. Antes de entrar en materia y hablarles de para la invitación que nos hizo Ana a través de Parque Arte, contarles sobre la experiencia de Insecta, el festival que hicimos en el Bosque de Chapultepec, quería iniciar hablándoles un poco sobre Fundación Coppel. Si bien Coppel es una empresa muy conocida que ya tiene 80 años operando en el país, Fundación Coppel es una asociación civil que apenas tiene 1 año y medio operando. El año pasado fue que nos constituimos y en ese sentido me gustaría compartirles un poco
cuál es el propósito de Fundación y por qué nace Fundación Coppel y por qué existimos en México. Y un poco el propósito de nuestra organización es que buscamos o tenemos esta intención de generar oportunidades que mejoren la calidad de vida de las personas en el país. ¿Cómo hacemos esto? Es una tarea de largo aliento y muy difícil, pero estamos convencidos que colaborando con distintas organizaciones podemos lograrlo. Actualmente trabajamos con 200 organizaciones en el país, a pesar de ser tan nuevas, y esto un poco atiende a toda la historia filantrópica que ya existía tanto en el grupo como en la familia, y ahora nos toca a nosotros liderarlo estratégicamente a través de la fundación. Un poco en este sentido me gustaría platicarles cuáles son las líneas de acción que tenemos en Fundación Coppel, porque si bien los retos y desafíos que tenemos en el país son muchos, entonces en este sentido nosotros nos dimos a la tarea de delimitar 3 principales líneas de acción a través de las cuales nos enfocamos, y tenemos por un lado la parte de educación y liderazgo, que en esta parte tenemos específicamente proyectos o iniciativas que buscan impulsar el talento de jóvenes mexicanos. Un ejemplo es un programa que tenemos que se llama Líderes Coppel, que busca transformar o buscar que jóvenes que tengan esta intención de transformar a sus comunidades puedan irse a estudiar a las mejores universidades del mundo. Tenemos ahí otros proyectos, además de ese, que impulsamos con mucho entusiasmo. Por otro lado, tenemos la línea de acción de desarrollo económico y social, que en esta parte atendemos a proyectos que atienden, por ejemplo, a los pequeños empresarios en el país, que es una fuerza económica y de desarrollo muy importante en el país. Entonces, a través de este eje específico buscamos impulsarlos, profesionalizarlos. También tenemos unos temas de trabajo digno muy, muy interesantes. Y finalmente tenemos el área de comunidad, que es el área que nos atañe el día de hoy y la que me toca liderar a mí con mi equipo. Y digamos que en el área de comunidad tenemos proyectos o tenemos un eje muy interesante que habla sobre arte y ciencia en espacios públicos. Y en esta parte, un poco me gustaría hablarles de por qué. Porque si bien el recurso pues es limitado y se tiene que tomar una decisión en dónde focalizamos el recurso a la hora de tomar decisiones, digamos que la intención de invertir o el deseo de invertir en este tipo de intervenciones en el espacio público atienden a que estamos convencidos o coincidimos con el propósito de la UNESCO de que la cultura es un cuarto pilar para el desarrollo sostenible, además del desarrollo económico, además del desarrollo social y además del desarrollo ambiental. Nosotros lo vimos o lo hemos visto con las intervenciones que hemos hecho, el poder transformador y de desarrollo que tiene invertir en proyectos que atañen en el tema de cultura. Por otro lado, vemos la facultad, ¿no?, que tiene estas experiencias artísticas de mejorar la calidad de vida de las personas y construir un espacio y un entorno de paz en el momento que se están viviendo estas experiencias y el poder que esto tiene. Y finalmente, lo que me gustaría terminar esta parte específica es que el espacio que tiene el espacio público, ¿no?, mediante la acción colectiva, porque si bien es una iniciativa que se genera a través de una colaboración interinstitucional, en este caso en la colaboración que hicimos Fundación Coppel con el gobierno de la Ciudad de México, si bien atiende hasta arriba, cuando se genera la intervención y cuando se desarrolla el programa y cuando se hace el festival, se convierte en un programa automáticamente de las personas para las personas. Entonces, esta integración nos parece como muy interesante. Y finalmente, bueno, en esta parte específica, hablando un poquito de los antecedentes de por qué estamos participando en esto, no nos queríamos ir de este apartado sin hablarles un poquito de los retos, porque si bien las bondades que tienen este tipo de proyectos son muchas, es importante que como un actor que ya hicimos este proyecto y tuvimos una experiencia exitosa, hablemos de los retos que representa y los retos que tenemos actualmente en el país en esta materia. La primera que nosotros hemos visualizado en este proceso y hablando con distintos expertos, etcétera, es la centralización que tenemos actualmente en este tipo de actividades, ¿no? Y eso es un poquito un llamado para otros actores a que podamos lograr de manera en conjunta descentralizar este tipo de intervenciones. Y por centralización nos podemos referir como a las urbes de ciudades, y a la cantidad de vida cultural que existe, por ejemplo, en una ciudad como Ciudad de México versus otras ciudades del interior de la República.
Pero también es bien interesante que cuando hicimos el proyecto del Bosque de Chapultepec en Ciudad de México, si bien es un lugar y un espacio público multicultural y que atienden muchas personas, no solo de Ciudad de México, sino del Estado de México y de otras partes del país, sí existe una centralización en la zona de la Ciudad de México, por ejemplo, el Bosque de Chapultepec. Entonces, la cantidad de vida cultural que tiene un espacio como este versus Iztapalapa, por ejemplo, o Ecatepec es interesante. Entonces, creo que en este interés interesante analizar y observar cómo podemos hacer para descentralizar no nada más a nivel país, sino a nivel ciudad este tipo de activaciones. Por otro lado, un reto que es súper importante y súper interesante es esta colaboración interinstitucional que en este caso específico en Fundación Coppel logramos, pero creemos que puede ser una fuente de inspiración para otros actores que también están interesados en actuar en este tipo de intervenciones. Y es que por la naturaleza misma de una institución tiene cierta organización. Por ejemplo, una entidad pública como lo es el gobierno de la Ciudad de México y el Bosque de Chapultepec, que depende de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, por su naturaleza tiene un dinamismo y una organización distinta a la de una asociación civil como lo es Fundación Coppel, distinta a la de una organización como la del Fideicomiso del Bosque de Chapultepec, que su sistema es distinto, y distinta a una organización internacional como lo es el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Entonces, digamos que todas estas estructuras, lograr poder sentarte en la mesa, platicar y lograr un propósito en común no es fácil, pero es posible. Y es muy interesante cuando logras tener como que estas 4 instituciones que se manejan y se dirigen y actúan de una manera tan distinta, converjan con un propósito en común, ¿no? Y lograr un proyecto tan emotivo y tan emocionante como el que logramos con Insecta. Y finalmente es un tema más operativo, pero nos pareció importante también transmitirlo, que es la coordinación y operación que requiere este tipo de experiencias. No es una realidad, que es un proyecto de este tipo en donde recibimos a 2.4 millones de personas a nivel logístico, a nivel operativo. Sí necesita una coordinación muy importante y muy valiosa de analizarse en temas de seguridad, en materia de qué experiencia le queremos dar al usuario. Yo creo que en esa parte podemos aportar mucho, podemos mejorar mucho a nivel general, ¿no? Y ahora, ya entrando en materia, no sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda y quisiera comentar algo. Si no, ya me gustaría entrar un poquito platicándoles qué es Insecta, tanto de lo que les he hablado desde el inicio. Insecta fue un festival que hicimos con el Bosque de Chapultepec, el Fideicomiso del Bosque de Chapultepec, con la colaboración del Museo de Historia Natural de Nueva York y con el Museo de Historia Natural de Ciudad de México, un poquito con la intención al principio. Este proyecto surgió con la intención de traer una exposición que lidera el Museo de Historia Natural de Nueva York, que se llama Microsculpture, que ahorita voy a entrar un poquito en detalle, pero nosotros, Fundación Coppel, nos acercamos con el Bosque de Chapultepec con la intención de traer esta exposición a las rejas del Bosque de Chapultepec. Ingenuamente creímos que eso era lo que íbamos a hacer, terminamos teniendo una colaboración muy rica y decidimos que la exposición daba para generar todo un festival en torno a la dignificación y la importancia que tienen los insectos en la vida de todos nosotros, y así fue como empezamos a hacer distintas mesas de colaboración con todos los actores que colaboramos y llegamos al desarrollo de este festival, que estuvo conformado. El corazón de Insecta era la exposición de Microsculpture, y teníamos toda una agenda cultural en torno a Microsculpture, que había obras teatrales, que había ópera, que había conferencias magistrales. Entonces, digamos que fue toda una experiencia de 4 días muy, muy enriquecedora. Antes de mostrarles el video que capta muy bien el resumen de Insecta, quisiera entrar un poquito en detalle sobre Microsculpture y sensibilizar esta parte artística y científica que tiene tan innovadora el Museo de Historia Natural de Nueva York. ¿Qué es Microsculpture y por qué nosotros en Fundación Coppel nos interesamos tanto en difundir esta colección? Es una colección que generó el fotógrafo Livon Biss, que está conformada por 37 fotografías de gran tamaño, y la colección es una colección muy innovadora en su tipo,
y la hizo el fotógrafo a través de la colección entomológica que tiene el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford. Y lo que hizo el fotógrafo fue una colaboración con esta universidad en la que le prestaban algunos insectos de la colección y los fotografiaba. Lo interesante es que para cada fotografía, cada una de estas 37 fotografías, aproximadamente al fotógrafo le tomaba entre 3 semanas y 4 semanas llegar con una fotografía, porque cada insecto tiene entre 8,000 y 10,000 tomas aproximadamente. Entonces, digamos que es un proceso artístico súper intenso que inclusive algunos entomólogos mencionaban que nunca en su vida habían podido visualizar, a pesar de que utilizan los microscopios, nunca habían podido visualizar un insecto con estas especificaciones, con estos colores, con esta belleza y con esta riqueza que tienen estos importantes insectos en la vida de todos nosotros. Y hay datos curiosos que nos parecían súper valiosos de la exposición, por ejemplo, que uno de los insectos que está fotografiado en la colección forma parte de un insecto que se llevó Charles Darwin de las Islas Galápagos, Charles Darwin, a Gran Bretaña y se lo prestaron. Una vez que ya sabía cómo manejar Livon los insectos, después de bastantes meses, le prestaron este insecto para que lo fotografiara y forma parte de la colección. Entonces, este tipo de cosas nos parecía súper interesante podérselos poner a disposición de niños, de niñas, adolescentes y adultos en México, y un poquito atendiendo a esta idea, ¿no? De democratizar el arte y de que muy difícilmente o no todas las personas van a tener el acceso de poder ir a ver una colección de este tipo a Nueva York. Entonces, de ahí un poco el interés de traigamos este tipo de contenido, de experiencias a México, ¿no? Y después de esto quisiera mostrarles un video que me va a apoyar Ana a enseñárselos, que ya habla un poco, es el resumen de esos 4 días de lo que les he ido comentando. Perfecto, Miriam. Ya lo tengo aquí listo. Me parece que ya dejaste compartir pantalla, ¿correcto? Muy bien. A ver qué tal lo pueden ver. Gracias por ser parte de Insecta, Festival del Bosque, el logro colectivo más innovador, cultural, ambiental, recreativo, educativo e inclusivo en el bosque de Chapultepec. Millones de personas disfrutaron de Insecta, Festival del Bosque, y sigue siendo tendencia. 37 fotografías en gran formato de insectos, 11 insectos monumentales y esculturas instaladas en el lago de las Títulas. 101.935 personas participaron en los talleres, óperas, obras teatrales, lecturas asistidas y conferencias. Un ángulo entretenido para apreciar la belleza de los insectos. Organizaciones de la sociedad civil, comunidad científica, artística y académica, además de medios de comunicación nacionales e internacionales. Más de 2.500.000 personas alcanzadas en redes sociales. Más de 110 notas en medios de comunicación como televisión, radio, prensa digital e impresa cubrieron el evento. Y más de 40,000 visitas al sitio web. Se colocó en agenda pública la importancia de la existencia de los insectos en la vida del planeta. Jóvenes y adultos apasionados de la vida silvestre participaron de manera generosa con su tiempo y trabajo. Más de 100 voluntarios. La Dirección del Bosque de Chapultepec, el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec y Fundación Coppel te agradecen por participar en este festival y por mirar a los insectos desde la perspectiva sostenible de nuestro planeta y de nuestra ciudad. La exposición en sí y lo que viene siendo los eventos al aire libre. La verdad es que está muy padre el evento, muchas gracias por la invitación. Este tipo de eventos nos dan la oportunidad de salir como familia y aparte, pues, cultivarnos. La verdad sí es importante que nos sigan haciendo. Podrás visitar las exposiciones hasta el 10 de julio del 2022. Gracias por hacer posible Insecta, Festival del Bosque.
Ah, claro. No sé por qué se te volvió a silenciar. A ver si ahí. Ya está. Listo. Casi automáticamente. No sé por qué. Ahí está ya. Muchas gracias, Ana. Pues eso es un poquito un resumen muy interesante de lo que hicimos en el bosque. Y ya finalmente, para culminar, nada más denme oportunidad. Listo. De ya concluir con un par de reflexiones. Y como les mencionaba al inicio, para nosotros el hecho de poder hacer esta colaboración interinstitucional exitosa representa mucho, ¿no? Porque creemos que podemos ser una fuente de inspiración no solo para otros espacios públicos de México, sino para otros espacios públicos de Latinoamérica, ¿no? Pensando en que podemos, si nos unimos, podemos lograr cosas muy, muy interesantes y muy importantes. Por ejemplo, una de las cosas que no entré en detalle, por ahí se menciona en el video, por esta fotografía que ven al final, forma parte de unas esculturas que hizo un artista que se llama Amador Montes, que es oaxaqueño, que cuando le contamos del proyecto, se enamoró del proyecto y dijo, yo a mí me gustaría donar mi trabajo. Entonces él donó estas esculturas llamado el lago de las típulas, que las típulas es como una especie de zancudo, y resulta que Amador Montes es un apasionado por los insectos y ya tenía toda una colección de este tipo de insectos, y ahí se dio la tarea de hacer estas 8 típulas esculturas que digamos que ya quedaron como un legado para el bosque de Chapultepec. Quien pueda y quiera puede ir a ver el lago de las típulas en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec, y quedó un espacio muy bonito y como un homenaje a las típulas, ¿no? Y digamos que esto pues es ejemplo de algo que ya va a quedar ahí para la posteridad como una representación de lo que hicimos, ¿no? Todas estas instituciones y personas. Esto es un poquito lo que pudieron ver en el video, el impacto que tuvimos con el proyecto, la cantidad de personas que alcanzamos. La realidad de las cosas es que no pensamos que íbamos a tener 2.6 millones de personas en el bosque de Chapultepec durante esos días, pero fue una grata sorpresa, ¿no? Ahora me gustaría cerrar un poquito la reflexión contándoles cuáles son los siguientes pasos. Como bien les decía al inicio, cuando nos dimos cuenta del poder que tenía hacer este tipo de intervenciones, hacer este tipo de experiencias, y veíamos a los niños tan maravillados con las fotografías y que hacían preguntas y toda esta ambiente de curiosidad que se generó durante el festival, nos dimos a la tarea de cuestionarnos hacia dónde seguíamos como institución y por qué era importante seguir invirtiendo en este tipo de acciones, y ahí tomamos la decisión de hacer microescultura itinerante en colaboración, por supuesto, con el Museo de Historia Natural de Nueva York, que ya tenemos una colaboración muy estrecha y que creemos firmemente que va a ser una colaboración en el largo plazo. Nuestro siguiente paso es hacer esta experiencia en el Parque Fundidora. El 13 de noviembre vamos a estrenar la exposición. Estamos ahí teniendo acercamiento con la Secretaría de Cultura de Nuevo León, con la Secretaría de Igualdad de Nuevo León y con la Secretaría de Turismo, y por supuesto con las autoridades del Parque Fundidora, que son quienes van a cobijar a la exposición. También estamos colaborando, por supuesto, con Ana, que fue quien nos invitó a hacer esta exposición allá, un poquito con la lógica de que en estos días, el 14 de noviembre, se inaugura el World Urban Parks Congress, que es como un congreso que une a directoras y directores de todo el mundo para hablar sobre estos espacios públicos. Entonces nos parece un discurso y un diálogo muy importante poder transmitirlo esto a todas las personas de distintas partes del mundo que van a visitar a Monterrey. Con ese propósito vamos a inaugurar la exposición el 13 de noviembre y el 14 de noviembre vamos a hablar en el foro sobre esta experiencia y todo lo que hicimos, buscando, como ya les he dicho en repetidas ocasiones en esta conversación, ser una fuente de inspiración, ¿no? Para otras personas y para otros actores, instituciones, y que podamos seguir generando este tipo de experiencias que estamos convencidos que tienen un poder transformador en la sociedad a través de la construcción de paz. Finalmente, queremos itinerarlo en 2 sedes más el próximo año. Ya se estarán enterando, les estaremos contando qué es lo otro que estaremos haciendo. Y pues por mi parte es todo. Feliz de escuchar si tienen alguna duda. Igual les dejo mis datos por si alguien quiere compartirlo con nosotros.
Miriam, qué buen recorrido nos has hecho, nos llevaste a todos lados, acompañados de bichitos. En lo que yo te quiero preguntar algo y en el tiempo que lo hago les invito a que pongan en el chat sus preguntas o levanten la mano si prefieren hacerlo directamente. Yo las leeré. Tenemos un tiempo para seguir conversando en torno a ello. Y más que vienen de distintos lugares y también nos pueden compartir de dónde vienen, qué representan, en qué organización están. Yo creo que sería, a ver, Miriam, un punto de partida en esta invitación interinstitucional. Justamente aquí somos una especie de muestra, ¿no? Entonces esta conversación se hace amplia. Yo querría eh, quedarme en ese reto, como se nombró, ¿no? Que además sí resulta un trabajo muy edificante, muy satisfactorio, lograr acuerdos que acaban dependiendo de varias instancias. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, nuestro talón de Aquiles? Y a esto pues me refiero un poco a la forma latinoamericana, puede ser concretamente México, pero puede ser también una forma de trabajo quizá de la que pudiéramos aprender. ¿Cuál sería lo más difícil de lo que tendríamos que aprender para trabajar en equipo, para respetar acuerdos? ¿O cuáles son los obstáculos con los que tú te topas? Yo no sé por qué se queda enmudecido esto, ¿verdad? A ver si así te tengo que como que... Creo Pero que ya bueno, no me voy a quitar el mute porque yo me lo pongo cada que dejo de hablar, entonces ya voy a dejar de hacer eso. muy bien. Es muy buena pregunta, Ana. Yo me gustaría compartir dos emociones o dos pensamientos que se me vienen a la mente. Y la primera es tolerancia y la segunda es paciencia. Creo que es importante entender que la manera en la que colabora otra institución, por ser diferente a la tuya, no necesariamente quiere decir que esté mal o que tú estés bien, ¿no? Sino creo que es importante tener esa empatía y paciencia para saber que cuando vas siendo una organización como en nuestro caso, que somos una fundación de segundo piso, una asociación civil, tenemos una forma de trabajar, tenemos una forma de colaborar, tenemos un equipo, tenemos un consejo y nuestra forma de operar y nuestro ritmo es distinto al de una institución gubernamental. Entonces, a la hora en la que te enfrentas con esas diferencias, es importante tener siempre en el radar que lo que te une a esa institución es un propósito en común y es el bienestar y generar una experiencia, en este caso transformadora, que sabemos que va a tener un impacto positivo en la sociedad. Y lo mismo atañe de una institución, en el caso yo hablo de mi experiencia porque es la cachucha que me toca, ¿no? Pero si estuviera desde otra institución, seguramente la perspectiva es la misma, ¿no? Por el ritmo que tiene y la organización, el organigrama, la naturaleza misma de cada institución. Por ejemplo, el fideicomiso igual es un fideicomiso, se maneja de una manera diferente. El Museo de Historia Natural es una institución internacional, son gringos. Nos toca trabajar con una colombiana muy de la mano, muy de cerca, que es Alejandra Castellanos, que es quien ha logrado y nos ha apoyado mucho, tiene esta visión que tenemos compartida de distribuir estas experiencias no nada más en México, sino en Latinoamérica, pero sí creo que es importante, al final de cuentas es una organización estadounidense con reglas estadounidenses, entonces poder entablar y tener en el radar que no van a operar, y eso se los comparto como un hecho, no van a operar con una institución igual que con la de ustedes. Entonces tener esa paciencia, esa empatía de poder tener en el radar que el propósito que los une es por eso que están sentados y no dejarte llevar a lo mejor por el día a día, la operación y las circunstancias, ¿no? Sino pensar un poquito más allá de los retos que puede implicar esto, ¿no? Eso me gustaría transmitirles. Me encanta eso de que hay un objetivo más grande, partir de la tolerancia, de la empatía, de la paciencia. Parece lo más sensato. Yo te preguntaría, ¿cuáles son los mínimos? ¿Cuáles serían digamos, los no negociables? ¿Cuáles son el punto que no podría, o sea, la constante que tendría que haber en cualquiera de estos acuerdos o en este trabajo en equipo? Yo creo que el propósito compartido pareciera un proceso que en muchas ocasiones lo minimizamos, pero es importante que se tomen el tiempo las instituciones, sobre todo cuando la razón de cada una es distinta,
es importante tomarte el tiempo para sentarte, hablar, discutir, pensar, estar a favor, estar en contra. A nosotros nos tomó un proceso, por ahí creo que anda la E del fideicomiso, pero ¿qué serían? 4 o 5 meses de sentarnos por horas y horas y hacer un taller del día entero en el bosque de Chapultepec y pensar. En algún momento dijimos que esto iba a ser una feria gastronómica, en algún momento dijimos que esto, o sea, pasamos por un recorrido bastante rico de construcción, y eso creo que sentó mucho las bases para tener en el radar que a la hora de operar y a la hora de los retos que se nos vinieron, cuando tienes un festival de 2.6 millones de personas, teníamos todos y todas los que estábamos ahí, éramos un equipo en lo común. O sea, yo ya me sentía trabajadora del bosque de Chapultepec porque ahí me la vivía. Entonces, digamos que al final de cuentas es como darte este tiempo para pensar y para reflexionar, y no hacerlo solamente y decir, sí, vamos a hacerlo y que en un mes estén operando. Es importante que los distintos actores se sienten, conversen, hablen, discutan, a qué están a favor, de qué están en contra, qué les gusta, qué no, para que en conjunto se haga un proceso en un propósito en común, porque cuando es como un propósito de vida, ¿no? Cuando surgen los retos, te acuerdas que ese propósito es el que los une, y todo anda, ¿no? Las cosas salen y salen muy bien, y la realidad de las cosas es que seguimos trabajando, seguimos en colaboración con el Bosque de Chapultepec, con el Fideicomiso de Chapultepec. Digamos que ya se hizo del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, ya se hizo una relación, digamos, muy sólida derivado de esta colaboración, ¿no? Qué bien, me encanta, ¿eh? Es que si creen en lo mismo, ¿no? Esas instituciones que participan, pues de cierta forma hasta, digamos que se distribuye el esfuerzo, los recursos de una manera más o menos similar, porque si nada más una de las partes, ¿no?, está involucrada con el proyecto, es difícil que se dé. Voy a leer algunos comentarios. Si tienen preguntas también no olviden ponerlas en el chat. Leo algunas. Bueno, te felicitan y te ponen un mensaje de parte del Bosque de Chapultepec. Saglae Fragoso directamente dice: muchas felicidades, Miriam, son los mejores aliados. Aquí se constata. Nos dice Margarita Campos: felicidades, Miriam, linda la iniciativa de acercar la cultura a las personas en un ambiente natural. En la construcción involucraron a personas de la comunidad, te pregunta. Ah, de acuerdo. No sé por qué se queda así, también es la primera vez que sucede algo así, pero yo te lo quito las veces que haga falta, no pasa nada. Muchas gracias, se me va, como que no quiero que haya ruido mientras hablas tú. Sí, por ejemplo, muy buena pregunta, muchas gracias, Margarita, y gracias por la felicitación. Por ejemplo, les voy a poner, pienso en varias cosas, pero lo que se me ocurre de primera instancia son los insectos monumentales. Como bien pudieron observar al inicio en la puerta del Bosque de los Leones, que eso yo les compartiría, fue una iniciativa hasta cierto punto de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, que cuando habló la directora del Bosque de Chapultepec con ella, le dijo: oye, imagínate que tuviéramos, todo empezó así, ¿no? Con esa idea, y ahí empezamos como a discutir cómo hacerlo. Entonces fue mucho iniciativa del Bosque de Chapultepec esta parte, y la verdad es que fueron un verdadero éxito. Había filas de personas tomándose fotos con los insectos, estos monumentales, y estos insectos fueron creados por artesanos de Iztapalapa y de Catepec, por un colectivo que los dirigió. Entonces fue un proceso también, hay un video por ahí que igual les pudiera compartir de todo este proceso colectivo que se generó. Entonces sí buscamos que las acciones que habían dentro del Bosque de Chapultepec las generaran como actores de la comunidad. Lo mismo con algunas de las obras de teatro, fueron algunos actores colectivos. La UNAM se sumó, no solo con conferencias, sino con su Facultad de Artes, y tuvieron ahí unas experiencias escenográficas. Entonces sí fue muy rico ver cómo, y la verdad es que los insectos eran muy, muy bellos a la vista, y los hicieron a artistas locales, ¿no? De Ciudad de México. Bien, gracias. Miriam, tú mencionaste, fíjate, es comunidad, es universidad, es instancias gubernamentales, es la Fundación Coppel. ¿Hay alguien que nos falta, alguien que nos gustaría que también estuviera en este tipo de trabajos colaborativos? Yo diría que las asociaciones civiles en general, y te diría que pudiéramos pensar en su momento lo hablamos,
y creo que es algo que podemos mejorar y es involucrar a la Secretaría de Educación Pública. No, con las personas que hemos hablado de las distintas secretarías, es que siempre hay una disposición de hacerlo. Es más bien que con la operación te vas consumiendo, pero creo que puede ser un actor muy importante, porque hablamos como de la importancia de hacer estos grupos de estudio que a través de las distintas escuelas públicas del país puedan ir a tener estas visitas, ¿no? Y estas experiencias guiadas por maestros o por mismos entomólogos de universidades. En este caso en particular, pero creo que podemos hacer, dependiendo el proyecto y el proyecto que estemos interviniendo, podemos pensar en actores. Ahorita en esta pregunta que me haces específica y hablando del ejemplo de Insecta, es el actor que creo que podemos sumar todavía más de los actores, pero creo que con cada proyecto en particular y según la temática de cada proyecto podemos pensar y arrastrar el lápiz y pensar a qué actor de la sociedad civil podemos sumar, ¿no? O de la iniciativa privada o de otro índole, ¿no? Claro, sí, porque es toda una actividad cultural, educativa, tiene toda la pertinencia. Te cuento que aquí te escribieron algo, dice: gracias, qué interesantes las actividades con la comunidad, pueden dar pie a un mayor impacto, te lo dice Margarita Campos también. Alejandra Castellanos, qué suerte que estás aquí, qué bueno, Ale, bienvenida. Nos dice lo siguiente, Ale: desde la asociación es del Museo Nacional de Historia, que ya nos mencionó también Miriam, ella es la representante. Nos da mucha alegría tener la oportunidad de trabajar con Fundación Coppel. Su visión y ejecución para los proyectos son puente crucial para la misión que tenemos de expandir nuestro contenido alrededor del mundo y contribuir a abrir oportunidades para la democratización de la educación. Me parece que es muy atinado el momento en que ella lo escribe, justo cuando estamos hablando de educación. Tener estos objetivos aparejados, no nada más dar cuenta de una obra artística, porque la fotografía de Levon Bis, demuestra, es un súper fotógrafo que tiene obra muy variada, sino además el ingrediente añadido de ciencia. Yo creo que eso le da una forma muy completa y muy distinta. Te dice Janitzio Piña, muy buena iniciativa. ¿Quién de niño no se ha maravillado con la observación de los insectos? Además, integra a las familias en un espacio de cultura y sana convivencia. Felicidades. Como experiencia personal, yo diría que nunca le había puesto demasiada atención ni a las abejas, ni a las moscas, ni a las hormigas. Cuando yo fui mamá y el mayor de mis hijos estaba obsesionado, pues llegó un momento que me obsesioné con él. Entonces, lo primero que le platiqué fue de esta exposición. Teníamos que ir a verla, sí, claro, porque era mirarlos y sacarlos de ¿no? Del agua, salvar a la abejita. Es un universo, ¿no? Y puede ser un tanto olvidado, es como recordarnos la maravilla, los colores que tienen. Creo que tuvieron la oportunidad de ver algo dentro de las propias transparencias, ¿no? De las imágenes que tú mostraste. Es un colorido, de verdad, es asombroso, ¿no? Verlo de cerca. ¿Alguien más que quiera preguntar algo directamente o en el propio chat? Creo que no van a poder hablar porque les va a pasar lo mismo que a mí. Entonces, si alguien quiere decir algo, igual me gustaría saber si hay algún directora de parque o de una asociación civil, escucharlos, sus inquietudes, cómo ven los retos en sus comunidades. Mientras les damos oportunidad, a mí me gustaría hacer hincapié, Ana, en lo que estabas mencionando del el componente ciencia, ¿no? Que creo que ahí en el recorrido que les compartía, que hicimos talleres colaborativos y todo, había personas, bueno, Alejandra Castellanos del Museo de Nueva York, un poquito siempre con esta connotación científica, ¿no? Y ella siempre la que nos movía, no, es que tenemos que no perder la parte de ciencia, pero digamos que sí había, por ejemplo, los entomólogos del Museo de Historia Natural de Ciudad de México, ellos adoran a los insectos y es su razón de ser y su razón de vida y todo, pero ellos nos hicieron sí acotaciones muy importantes, por ejemplo, que en la identidad del festival no personalizáramos a los insectos, porque ahí se pierde esa connotación científica. Entonces, no, por ejemplo, en algún momento pensamos, vamos haciendo una imagen de alguien que hable y un grillo y que se convierte en grillo, bicho, no sé, y que hable, por ejemplo, ese tipo de intervenciones, y ahí como que nos volvían nos daban como ese golpe de realidad a decir, tenemos que ofrecer una experiencia de entretenimiento, pero con una connotación científica. Y es importante no transmitir
a nuestro público una imagen que es falsa, como que un insecto no es Pancho, es un insecto. Y por eso hay que respetarlo, tiene su naturaleza, tiene como toda esta connotación de respeto, que es lo que queríamos transmitir con todo este festival, pero sí es importante que tengamos en cuenta que no es una persona, ¿no? Y ese tipo de cosas para nosotros ha sido bien valioso y ha sido un proceso de aprendizaje, ¿no? También. Qué bien, está muy interesante eso, ¿eh? Sí, es una tentación caer en, Sí. en personalizarlos. 100%. Luis Octavio te quiere preguntar algo. Creo que ya puedes hablar porque ya activé tu micrófono, por lo menos lo intenté. A ver, cuéntanos, no se escucha todavía. No sé si le quieres subir el volumen porque no tienes, parece que sí tienes el micrófono activado. Creo que sí lo tiene abierto. A lo mejor es un tema de volumen, me parece, Luis Octavio. Igual y ponlo en el chat, Luis, si no te escuchamos. Venga, y yo lo leo en voz alta, ¿te parece? Porque no se Ok. te escucha. Mientras voy leyendo otra intervención y después te leo a ti. Si de casualidad se activa el sonido, encantada te escuchamos. Te dice Mayu Ferrufino. Me parece que es la forma idónea de mezclar ciencia, cultura y entretenimiento. Desde El Salvador, del Parque Cuscatlán. Ah, qué bonito que alguien nos escriba del Salvador. Qué bonito. Gracias, Mayu. Fíjate nada más. Y sí, fíjate, ciencia, cultura, entretenimiento. Sí, claro que sí, es la triada. Qué bien. Gracias, por estar desde allá. Y Luis Octavio, a ver si nos pone la intervención aquí. Y ahora la leo. Aquí te dice Mauricio Huitrón. Muchas felicidades. Si tuvieras que hacer otra vez Insecta, ¿qué cambiarías y qué dejarías? Muchas gracias, Mau. Es una pregunta muy buena. Muchas gracias por la pregunta. ¿Qué cambiaría de Insecta? Híjole, creo que cuando iniciamos la colaboración no nos imaginamos que iba a ser un proyecto tan grande. Entonces, digamos que como equipo en fundación, minimizamos el nivel operativo que representaría hacer una intervención de este tipo. Sobre el camino se fueron dando como las sorpresas. Entonces, creo que es importante hacer desde institucionalmente para nosotros hacer un proceso de mejor planeación, porque al final de cuentas salió el proyecto y tuvimos un proyecto muy bonito y todos los logros que ya escucharon, pero internamente fue muy desgastante y así es, honestamente lo podemos transmitir así. Entonces creo que es importante que como institución cuidemos al equipo y que veamos cómo podemos hacer para que este tipo de proyectos los podamos seguir haciendo, pero con una mejor planeación, con una mejor metodología. Era la primera vez que hacíamos algo así, entonces creo que como institución pudimos aprender muchas cosas que nos van a servir, ¿no? Para las próximas experiencias. Pedir más, yo creo que involucrar a más actores, como identificar a más actores que nos puedan apoyar para poder delegar tareas, creo que esa parte también es importante. ¿Y qué dejaría? Yo creo que esa intención y ese propósito de poder transmitir con el actor que estés trabajando, que tengan un propósito en común, que en este caso para nosotros es democratizar el arte y llevar ciencia a espacios públicos, o sea, poder poner sobre la mesa que ese es el motor que va a mover, sea cual sea la iniciativa que van a hacer. Creo que eso es importante hablando en el caso de Insecta, que hablamos de medio ambiente a través de los insectos, pero también podemos hablar de otros temas muy interesantes que hay en arte y en ciencia, pero siempre teniendo en el radar que el propósito es cómo democratizar el arte y cómo llevar experiencias de alta calidad a estos espacios públicos. Bueno, a mí me consta algo, Miriam, ahorita que lo describes. Hay profundo interés de aparejar los intereses de ustedes con quien se casan. Es tan bonito eso de, está igual de entusiasmado, venga, ¿no? Y es un tema que se puede medir hasta por el entusiasmo. Me parece fantástico. Coincido totalmente con lo que acabas de decir. Y pero o esta área de oportunidad, creo que a través de la itinerancia que ustedes proponen, pues va ajustándose, a pesar de que se va tropicalizando, porque yo de lo que veo es que pues no es lo mismo a lo mejor que
exponen en Chiapas, que en la Ciudad de México, que en Monterrey o que en Guadalajara, ¿no? Hay Lo distintas, estamos viviendo, ya lo estamos viendo ahorita. en Monterrey. bailando al son que van Ujú. tocando. Sí. A ver, Luis Octavio ya nos escribió su participación, su intervención. Dice, ¿las políticas públicas culturales involucran el proceso de construcción o solo de gestión en su caso? ¿Y cómo fue? Yo diría que las dos, o sea, fue un proceso de construcción, pero también un poquito de gestión de las distintas áreas que participaron, ¿no? También depende Luis Octavio, desde dónde, desde qué trinchero, desde qué espacio estás aterrizando políticas públicas culturales. O sea, porque estoy pensando si es un tema legislativo o si estás hablando ya desde un tema que aterriza, porque ahí todavía, por ejemplo, como organización no hemos intervenido todavía. Digamos que tuvimos este proyecto piloto que pudiera ser una iniciativa a largo plazo, a mediano plazo, ¿no? Poder intervenir a nivel legislación para poder generar un mayor impacto y poder replicar y escalar este tipo de iniciativas. No sé si respondí tu pregunta, Octavio. O Luis, no sé cómo te gusta que te digan. Luis Octavio, y creo que se congeló. Es que no lo escuchamos y sí lo vemos, pero congelado. A mí, Ya debe a tener ver, mala conexión. atreviéndome a adelantarme, les comparto que Luis Octavio y yo estuvimos en Mondiacult, en el foro de la semana pasada que organiza la UNESCO y fue muy, muy enriquecedora la conversación, pero la realidad es que continuamente llegaba esta convergencia de las políticas culturales, como tú dices, es a nivel país, a nivel legislación, cómo nos puede favorecer todo ello, la consideración de ello a todas las organizaciones que participamos en el arte y la cultura en el espacio público. Como bien dices, hay una participación gubernamental, pero específica, ¿no? Del alcalde, del gobernador, ¿no? De distintas instancias, dependiendo del proyecto y el lugar. Pero es increíble pensar en algo que pudiera amparar todo el movimiento general a nivel ley, ¿no? Y Sí, creo que, ajá, no, adelante, Ana. es que desapareció, nada más quería mencionar eso. No sé, algún problema técnico tiene Luis Octavio. Sí, te escucho, Miriam. Sí, pensar en la complejidad que esto requiere, ¿no? Porque a nivel, por ejemplo, México es un país muy diverso y tenemos muchos Méxicos o muchos países dentro de uno solo, ¿no? Entonces la realidad de uno es muy distinta a la otra. Entonces pensar en una política pública a nivel nacional creo que es hasta cierto punto complicado y no sé qué tanto impacto pudiera llegar a tener si pensamos en la comunidad y en las necesidades que tiene la localidad y pensando que esta política pública puede ser generada desde ese contexto, ¿no? Porque si lo hacemos de la otra manera creo que es mucho más, muy complicado. La audiencia, todo es muy diferente, o sea, la realidad que tenemos en Parque Fundidora versus la realidad que tuvimos en el Bosque de Chapultepec es muy distinta. Tenemos el interés y el deseo de llevar la exposición a Chiapas en algún momento y un tanto es por la poca oferta de este tipo de experiencias que tiene este estado y estamos seguros que el contexto de la localidad va a ser muy distinto a Parque Fundidora y al Bosque de Chapultepec. Entonces creo que sí es importante tener esta noción, ¿no? De que muy difícil, va a ser imposible que tropicalices o que lleves una exposición tal cual o que escales o que repliques una exposición o una experiencia tal cual en un espacio tan distinto que el otro, ¿no? ¿Y habría algo, una política, una iniciativa deseable que pudiera ser aplicable a cualquiera de esos contextos que tú te imaginaras y te dieran a ti escoger cuál sería esa política pública? Si hicieras tu carta a Santa Claus, Miriam, algo que con lo que algo que tuvieras garantizado en cada uno de esos espacios que los gobiernos homologaron, ¿cuál sería? Yo creo que el acceso a experiencias de este tipo, ¿no? O sea, poder lograr una homogeneidad va a ser muy difícil, pero por lo menos la oportunidad de recibir, por ejemplo, este mes están haciendo una experiencia súper padre en Oaxaca que se llama Hacer Noche, que también contribuimos nosotros y que lo que buscan es activar distintos espacios públicos en toda la ciudad, que son espacios con artistas de primer nivel que han traído artistas de colecciones de todo el mundo y han hecho que Oaxaca esté en una especie de feria colectiva y activaciones públicas
por más de 2 meses, ¿no? 1 mes y medio aproximadamente, con actividades que son gratuitas y que están al alcance de toda la ciudadanía, ¿no? Y han logrado tener ahí como una dimensión cultural o un acercamiento con este tipo de exposiciones que no las pudieran tener si no hubiera una iniciativa como la de Hacer Noche. Entonces creo que este tipo de, si tú me preguntas eso, para mí sería eso, o sea, generar ese acceso y que realmente existan. El reto es implementarlo, ¿no? Porque en la ley, pues ya, hasta cierto punto tenemos un marco legal que permite que es obligación tener este tipo de experiencias, pero el reto es realmente generarlas, ¿no? Y curar una experiencia que realmente pueda aportar eso a la ciudadanía. Está increíble y es buenísimo esta experiencia de la que describes. Está ahora actualmente en Oaxaca. Ser Sí, Noche. Hacer Noche. Qué bonito. Te dice Alejandra Castellanos, ¿por qué consideras que la participación del sector privado es tan primordial en el apoyo de este tipo de proyectos? Muy buena pregunta. Yo creo que a lo mejor la respuesta obvia que pudiéramos pensar o que se nos viene primero a la mente es por el recurso, ¿no? Desafortunadamente, y es una de las respuestas, ¿no? Pero no creo que sea ni la primera ni la más importante, pero sí lo voy a mencionar, y es esta parte de presupuestal, ¿no? Normalmente los gobiernos están muy limitados en cuanto a presupuesto para este tipo de iniciativas porque hay otras prioridades que tienen a nivel gubernamental, etcétera, ¿no? Sabemos todos a los retos que se enfrentan a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, digamos que a nivel presupuestal, pues están muy escasos, y también es el tema de la planeación. Si como bien sabemos cómo funcionan los presupuestos de los gobiernos, si no se hace un presupuesto desde finales de un año anterior, ya no puedes ejecutar el recurso para el siguiente año en lo que tú quieras, ¿no? O surge una iniciativa como Insecta y dices, qué padre, como secretaria de Cultura me sumo porque es algo increíble, pero no lo presupuesté el año pasado, entonces estoy atorada y no puedo, no, aunque tenga el interés y aunque quiera hacerlo, estoy muy limitada para hacerlo. Entonces ahí creo que la iniciativa privada puede aportar, y ahí me gustaría complementar con esta sensibilización, ¿no? Que existe por parte del sector, ¿no? Y este interés que tienen como la iniciativa privada de poder implementar o aportar, y que más personas puedan tener acceso a este tipo de experiencias, ¿no? De esa sensibilización que hay de que ya están convencidos hasta cierto punto del poder que tienen estas intervenciones. Cuando hablas de iniciativa privada, ¿piensas a lo mejor en el interés genuino de aportaciones, de donativos? ¿Piensas también, por ejemplo, en patrocinios, en presencias de marcas, ese tipo? ¿Hay un interés desde tu punto de vista de ciertas empresas privadas de hacerse, no, de acompañar una exposición así y de que su nombre se difunda? Sí, por ejemplo, voy a decir un comercial, ¿no? Pero si no mal me equivoco, lo puedo corregir a reserva de que me esté equivocando, pero una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes del país la tiene la colección Jumex, ¿no? El Museo Somaya pues forma parte de toda la inversión que ha hecho el grupo de Slim o Carlos Slim en arte. Entonces creo que esta sensibilización de que tiene el arte en la vida de las personas hasta cierto punto existe, ¿no? Yo ahorita, a pesar de que trabajo en una fundación empresarial, digamos que no tengo la cachucha de la iniciativa privada porque nosotros somos una asociación civil que forma parte del tercer sector, que si bien nos fondeamos a través de una empresa privada, nuestra connotación o nuestro rol en el país y en el ecosistema es otra, ¿no? Porque somos una asociación civil que trabajamos directamente pues con el tercer sector, que son asociaciones civiles y instituciones de asistencia privada, ¿no? Y en este caso también gubernamentales. Pero tratando de responder un poco la pregunta, eso es un poquito lo que considero que existe, ¿no? Por esta parte de los empresarios o de las cámaras empresariales que tienen esa connotación de la importancia que tiene el arte, ¿no? En el desarrollo de las personas. Me encanta, me parece muy bueno y muy necesario, y complementa o completa todo este círculo también de inversión y de recursos, es muy necesario. Yo quisiera, nos quedan nada más unos minutos, bueno, voy a leer una pregunta más que acaba de entrar y después compartiré algo del próximo mes.
Dice, nos dice Israel Mora a todos, hola, y a ti especialmente, Miriam. Soy artista visual y profesor de arte. Trabajé varios años con moscas. Me hace sentido trabajar con el tema en la representación del insecto. Pero creo que el concepto insecta es más que hablar de la forma, morfología. Quizá insecta infecta e invita a otros niveles discursivos y no solo el de la representación y conceptuales. Realizan. Realizan o es por invitación, seguimiento y otra forma. Traté de leerlo lo mejor que pude, pero ahí no lo entendí al final. No sé, Israel, si quieres hacer la pregunta directamente. Creo que nos está preguntando bueno, por lo que interpreto, o me dices, Israel, si, por la velocidad, si hicimos una especie de convocatoria con artistas, ¿no? Locales para involucrarlos. Antes de hacer la provocación el festival, tuvimos como 1 mes y medio como campaña en redes sociales y nos llegaron a un correo un par de personas que estaban interesadas en participar y ya discutimos con ellos ya en 1 a 1 en qué podían colaborar y cómo se podían sumar. Entonces sí lo hicimos. En este caso, en el Bosque de Chapultepec, pues el festival ya culminó y ahora estamos tratando de itinerarlo, pero entendiendo que se tiene que tropicalizar y mucho se discutió si podíamos llevar insecta a otras partes de la República y la conclusión fue que no. La conclusión fue que tenemos que pensar en el contexto local de cada ciudad para poder generar un contexto y que la misma comunidad se pueda apropiar de este concepto, que si bien el propósito es que poder sensibilizarnos en torno a la importancia que tienen los insectos en el ciclo de la vida, sí creemos que la parte artística y curatorial de la identidad de cada evento tiene que formar parte de un proceso de co-construcción en cada comunidad. Entonces, si te interesa, Israel, estar involucrado por ahí, voy a poner mi correo y con mucho gusto, y el de alguien de mi equipo, por si a veces me atraso un poquito con mis correos, para que nos ayudes o igual por ahí está, creo que María Fernanda. Ayúdame, Mafe, si quieres a ponernos ahí tu correo también y mándanos un mail, con mucho gusto, Israel, sobre tu trabajo y vemos cómo podemos trabajar juntos. Muy bien, creo que tiene la mano levantada Luis Octavio. A ver si ahí se... Bueno, ahora sí me escucho. Sí, súper. Hola, ¿qué tal? Perdón, disculpen la situación de la tecnología. Lo que me llamaba la atención era esta cuestión de estos lazos, de estas pláticas interinstitucionales, ¿no? Iba yo en ese sentido con respecto a las políticas públicas. Entiendo que una cosa sea lo legislativo y otra cosa esta situación, ¿no? Pero al final del día, cuando te acercas a Secretaría de Cultura, pues por ahí se empiezan de alguna manera a gestar algunos lazos en esa cuestión, ¿no? En cuestiones de culturas públicas, culturales. Mi pregunta era, ¿también esos lazos suceden en el proceso de construcción? Porque una cosa es la parte de gestar eso, de hablar con las instituciones, de hablar con el Bosque de Chapultepec, hablar con Fundación, etc., porque esa es una visión, ¿no? Es total, que es muy diferente. Ahora, la parte de la construcción, la parte de generar ya el festival, de poner la fotografía, de poner esta fotografía aquí de aquel lado, el insecto, bla, 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 como lo decía Israel, ¿no? También esos lazos, ¿cómo los conciben? ¿Cómo los concibieron ustedes? ¿Cuál fue su experiencia en ese sentido? Digo, ya lo contestaste hace un ratito, más o menos creo yo, con esta onda de que pues no se puede ir insecta a otro estado, nada más porque sí. Sí, no, muchas gracias por tu pregunta. ¿Luis o Octavio? Las dos también. Luis Octavio. No, muchas gracias. Sí, es súper interesante. Yo creo que hasta cierto punto mi respuesta ahí es cuando se apropian todos los actores de este evento. Y es por eso lo que concluimos que era muy difícil llevar insecta, porque es llevar insecta, que es un concepto que se concibió
con actores que tenemos muy claros y muy mapeados y que nos costó horas de trabajo, desvelos, etcétera. Entonces, que cada actor de los que formamos parte de eso lo consideramos nuestro, ¿no? Tanto Fundación Coppel como el Bosque de Chapultepec, como el Fideicomiso del Bosque de Chapultepec, como los otros actores que participaron, pero principalmente estos actores lo consideramos un proyecto nuestro. Entonces es muy difícil que lleguemos a otro contexto y que las otras autoridades o entes que participen lo conciben como tal suyo, ¿no? Entonces este propósito de hacerlo co-construido creo que es muy importante, ¿no? Y tener eso en el radar, ¿no? Y de ahí el siguiente nivel, yo te diría para mí, ¿cuál es? Que la sociedad se apropie del festival y que la sociedad se apropie del evento y que ya en algún momento no sea un tema de un estandarte ni de Fundación Coppel, ni del Bosque de Chapultepec, ni del Fideicomiso, sino que sea una celebración de la ciudad, que la misma ciudadanía diga que quiere volver a tener una experiencia de esa. Creo que ahí es cuando ya se lograría ese círculo virtuoso positivo, ¿no? Que no viene desde arriba, sino que ya las mismas personas dicen, a mí no me importa si lo hace Fundación Coppel o lo hace Fundación wherever, yo quiero tener este evento en mi ciudad, ¿no? Y eso para nosotros ya sería exitoso, ¿no? Sería ya el máximo nivel de haber logrado como ese círculo positivo. Pues yo creo que, Miriam, a mí me inspiras para hacer el cierre con esa palabra que acabas de mencionar. Yo utilizo esa apropiación en dos sentidos. En lo que se viene en noviembre, la invitación que hacemos para todos los que estén cerca de Monterrey o los que quieran visitar Monterrey, ese Congreso Mundial de Parques Urbanos que se lleva a cabo del 14 al 18, esa inauguración que es el 13 de noviembre en el Parque Fundidora, será por la mañana, habrán talleres, eventos, pláticas, habrán invitados cerca de la ciencia, cerca del arte, va a ser un gran día ese domingo. Y el lunes tendremos un taller en el marco del Congreso, un taller sobre arte y cultura en el espacio público. Es una conversación muy rica desde las 9 de la mañana hasta la 1 en el propio Congreso, en un espacio en el Parque Fundidora. Y bueno, pues para que estén al tanto, estén cerca de todo esto que se va a llevar a cabo. También dentro de la palabra apropiación, este espacio, estos webinars que son cada mes, donde invitamos artistas, productores, gestores culturales, fundaciones como Fundación Coppel y toda la labor que hacen para aglutinar a tantos agentes. Es una conversación pertinente, invitamos a todos a que propongan, que nos compartan qué es lo que están haciendo, pues justamente para hacer esta conversación más ancha. Les recordamos que nos sigan en las redes sociales, Parque Arte LA, Latinoamérica, en la página parque-medioarte.org, con los artículos y con lo que estamos publicando. Y bueno, en este espacio que acaba siendo un placer y una conversación muy rica, que nos deja con tanta curiosidad, Miriam, que ya te invitaremos a alguna otra ocasión para seguir hablando de ello. Fue muy, muy interesante todo lo que nos has dicho. Creo que es difícil sintetizar tantos elementos que convergen en una exposición como la acabas de hacer. De verdad, gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, Ana. Que por acá me preguntan en privado, nada más antes de concluir, Juan Valencia, que si tenemos contemplado en la fundación hacer este tipo de eventos en otras partes del país, por ejemplo, en la ciudad de cada estado donde exista una tienda Coppel. Yo diría que eso está muy complicado porque son más de 1,600 tiendas. Cada ciudad con más de 100,000 habitantes tiene una tienda Coppel. Entonces, muy difícilmente lo podemos llevar a todas las ciudades, pero digamos que sí estamos haciendo un trabajo de reflexión y de análisis para tratar de llevar la exposición a los lugares del país donde tienen menos experiencias de este tipo. Digamos que ese es un poquito el propósito, hacer un trabajo de investigación y de análisis para que el recurso esté bien enfocado y que podamos enfocarlo lo mejor posible, ¿no? Pues muchas gracias a todos y a todas por conectarse, qué gusto. Y ahí tienen mi correo por cualquier cosa. Y el de Mafe también. Muy bien, gracias Miriam, gracias a todo el equipo de Miriam y a todos, que les vaya muy bien, nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.